Hola queridos amigos que nos acompañan en este camino de Ven Sígueme. Ya estamos casi a la mitad del año, Luz María. Sí, ya, por terminar este mes de junio. Vamos a finalizar este primer semestre del año viendo las secciones 67 a las 70 de Doctrina y Convenios. Sí, así es. Y pues bueno, Salvador, también considero que mucho que aprender. Y parte de lo que termina esta sección o digamos, semestre, como le llamamos, se llama de la estima como la riqueza de toda la tierra. En este segmento lo hemos llamado la verdad de estos mandamientos, y esto haciendo referencia a esta sección 67, donde menciona esta parte del libro de mandamientos que tenía que salir a la luz, pero también a su vez los santos se afrontaban a dificultades, ¿no? Para poder sacar este libro de mandamientos. Y creo que al poder ver estos versículos que queremos analizar junto con ustedes, versículo del 3 al 8, tendríamos que conocer el contexto histórico para saber, que creo que otras veces ya lo hemos mencionado, Salvador. Sí, cuando Doctrina y Convenios hace referencia al libro de mandamientos, no se refiere a otra cosa sino a la antesala de lo que ahora es Doctrina y Convenios. Es decir, la primera publicación de lo que ahora es Doctrina y Convenios se conocía en aquel tiempo como el libro de mandamientos. ¿Por qué se habla en esta sección de la publicación de este libro? Bueno, estaban sucediendo alguna serie de circunstancias que llevaron a José Smith a proponer que las revelaciones que él había recibido, que hasta entonces no se habían publicado en un libro, en un canon como tal, sino que estaban solamente los manuscritos, entonces llevaron a poner de manifiesto, a poner la propuesta a un consejo de élderes para publicarlo. ¿Qué estaba sucediendo? Hemos hablado aquí de las publicaciones que había hecho Ezra Booth en los periódicos de la localidad atacando a José y a la iglesia. 2. Los santos no tenían las revelaciones a la mano. ¿Por qué? Estaban en los manuscritos, los cuales estaban guardados. Y cada vez que ellos quisieran predicar, tendrían que ir a ver, anotar y poder ir y dar a conocer estas verdades. Sí, algunas de las revelaciones que actualmente tenemos en Doctrina y Convenios no se tienen los manuscritos originales, sino que muchas veces se tienen las copias que algunas otras personas hacían de esos manuscritos y que utilizaban para llevársela al campo misional. ¿Sí? Entonces, estas circunstancias obligaron a los santos a poder publicarlas. Ahora, José propuso esto ante un consejo de élderes, y uno de los que se opuso en la publicación fue David Whitmer. Él, uno de los testigos del libro Mormón y uno de los hombres fuertes de la iglesia en ese momento, él dice: no es sabio o no es prudente que las publiquemos. ¿Por qué? Porque entonces nuestros enemigos se van a dar cuenta de nuestros planes en cuanto al establecimiento de Sion en Missouri. Entonces, cuando se den cuenta de esto, las cosas no van a ir bien. Finalmente, el consejo aprobó que se publicara el libro de mandamientos. Este es el contexto general y esta es la razón con base en la cual se recibe esta revelación de la que estamos hablando. Okay. Y ahorita, por ejemplo, que te escuchaba, Salvador, hablar un poco en cuanto a este contexto histórico, me hiciste reflexionar. Qué padre para tus alumnos, ¿no? Llevar el libro de Santos y aprender en conjunto acerca de en qué se estaba refiriendo estas secciones de Doctrina y Convenio. Y me encanta también esto de cómo podemos conocer que no fue tan fácil para los santos incluso sacar este libro de mandamientos, Doctrina y Convenios, y también a la vez predicar. Como por los jóvenes uno va a predicar el evangelio o quiere ser misionero, pues solamente es leer, y antes era como que escriban y después predicas. Si tú quieres, vas y buscas y después ya empiezas a predicar. Muy interesante. Sí, el proceso completamente diferente, ¿no? Sí. Pero bueno, vayamos a los versículos, ¿sí? Del versículo del 3 al 8, aquí nos menciona: os esforzasteis en creer que recibiríais la bendición que se os había ofrecido. Mas he aquí, de cierto os digo que existían temores en vuestros corazones, y en verdad esta es la razón por la que no recibisteis. Ahora yo, el Señor, os doy un mandamiento de la verdad de estos mandamientos que se hallan delante de vosotros. Vuestros ojos han estado sobre mi siervo José Smith, hijo, y su lenguaje y sus imperfecciones habéis conocido, y en vuestro corazón habéis procurado conocimiento para poder expresaros en un lenguaje superior al suyo. Eso también lo sabéis. A ver, Luz,
Imagínate tú en aquella época que tienes muy de cerca al profeta, que lo conoces muy íntimamente. Empiezas a ver cómo se comporta, cómo habla, en qué se equivoca, ¿sí? Es como... ¿Vas a mencionar algo? No, me haces pensar esta parte cuando uno tiene una relación más íntima con una persona, ¿no? Entre hermanos, familia, entre parejas, no lo sé, algo así, ¿no? Sí, empezamos a decir, no lo conoces. Ok, ¿sí? Entonces, imagínate en esa situación, algunos hermanos empezaron a ver las imperfecciones de José, porque las tenía como las tenemos todos. Sin embargo, él había sido llamado por Dios. Ahora, por eso es que el Señor les dice, vuestros ojos han estado sobre José y han visto sus imperfecciones y han visto su lenguaje. Entonces, cuando se aprueban las revelaciones para publicarlas, algunos líderes critican el lenguaje y las palabras de las revelaciones. Es como que decían, ¿de verdad le habla a este hombre con esas imperfecciones? ¿Y de verdad esas son las palabras de Dios? ¿De verdad Dios hablaría de esa manera? Entonces trataban de ponerse en un nivel superior al del profeta José y trataban de hacerlo menos, diciendo, pues nosotros podemos estar por encima a través de nuestro lenguaje. Ok, muy bien. Y entonces vienen los siguientes versículos, lo que se conoce, o más bien lo que yo le digo, el desafío del Señor. Ok, en el versículo 6 menciona, ahora escoged del libro de mandamientos el menor de entre ellos y nombrad al que de vosotros sea el más sabio. Y si hay entre vosotros alguien que pueda hacer uno semejante, entonces sois justificados al decir que no sabéis que son verdaderos. Mas si no podéis hacer uno semejante, estás bajo condenación si no testificáis que son verdaderos. Bien, ¿cuál es el desafío del Señor? El Señor les dice, tomen a uno, el que crean que es más sabio de todos, si será así, el más sabelo todo, como dirían por ahí, ¿no? Los niños. Y pues bueno, si uno de ellos al menos puede escribir de la misma manera en que José lo había hecho, pues bueno, ¿no? El Señor dice, está bien, pero si no, ellos tendrían que reconocer que realmente pues era verdad lo que José había escrito. Y si no reconocen, van a estar bajo condenación, les dice el Señor. Entonces, ¿quién crees que levantó la mano? Ay, no sé. Levantó la mano William E. McLellin, hablamos de él la semana pasada. Este era un hombre un poquito más preparado que los demás, era un maestro de escuela y era un hombre elocuente que daba grandes discursos y que tenía habilidades para poder entablar algún tipo de discusión sobre temas de la Biblia o del Evangelio. Entonces este hombre dice, yo voy, ¿sí? Entonces, con toda su sabiduría, William E. McLellin intenta hacer algo, lo hace, pero se da cuenta que sus palabras no vienen del Señor. William E. McLellin se humilla, llorando, le pidió perdón al profeta y le pidió perdón al consejo. Entonces, el consejo se dio cuenta de que las revelaciones que José había recibido y que nosotros hoy tenemos en Doctrina y Convenios eran verdaderas. Y luz dieron testimonio de ellos, como el Señor les había dicho. Si no dan testimonio de que son verdaderas, entonces van a ser condenados. Y ahora tú puedes ver en pantalla este testimonio, este documento que dejaron estos hombres que firmaron. Por ahí tú ves las firmas Sidney Rigdon, Orson Hyde, William McLellin, Reynolds Cahun, Parley P. Pratt, entre otros, Thomas B. Marsh, Luz. Todos estos hombres dieron testimonio de la veracidad de estas palabras, y ellos dieron este testimonio y dice lo siguiente: que el Espíritu se derramó sobre ellos y que los mandamientos que están en las revelaciones, dice, fueron dados por inspiración de Dios y que son de beneficio para todos los hombres, y dan testimonio de que son verdaderos y que se recibieron a través de la gracia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, el cual les permite tener el privilegio de dar el testimonio al mundo de que ese testimonio que ellos dejaron es verdadero. Luz y amigos que nos ven, han pasado 6 meses desde que estamos estudiando Doctrina y Convenios muy profundamente.
¿tú podrías dar testimonio de que estas palabras que has estado leyendo son verdaderas? ¿Ha cambiado algo en ti? El escuchar la voz del Señor a través de las revelaciones que recibió José Smith ha sido diferente. ¿Tú puedes decir o puedes declarar la verdad de estos mandamientos? Luz, ¿qué sentimientos vienen a tu mente? Pues esta parte que mencionas de decir, ahorita este documento que mostramos en pantalla, de cómo incluso decir que esto es verdad, lo afirmo y lo firmo. Creo que es una de las cosas que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra vida, ya sea lo que hemos aprendido durante estos 6 meses, como bien lo dices, y ver la veracidad del libro de mandamientos, hoy reconocido como Doctrina y Convenio. Esta sección de Doctrina y Convenios la hemos titulado Hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo. Y esta sección de Doctrina y Convenios 68 nos marca la pauta, o se da a conocer por una súplica que se hace para poder conocer la voluntad dirigida a 4 hombres, ¿no?, que el Señor menciona. Y se dirige hacia ellos, pero prácticamente también, como siempre lo hemos visto, todo lo que puede aplicar en nosotros. Sí, estos 4 hombres eran Orson Hyde, eran los hermanos Luke y Lyman Johnson, y era William y McLean. Estos 4 hombres, Luz, habían de llegar a formar parte del primer quórum de los 12 apóstoles, solo que en ese momento se les da esta revelación porque era parte del mandamiento que tenían de ir a predicar el Evangelio. Sí, así es, y creo que esa es la parte que ellos estaban como que viene hacia mí, ¿no? Vamos a predicar el Evangelio y hacia dónde vamos. Y eso es lo que da estos versículos. En el versículo 2 menciona, y aquí esta es la norma para todos los que fueron ordenados a ese sacerdocio, cuya misión de que salgan les ha sido indicada. Y esta es la norma para ellos, hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo. Y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Entonces, en esta parte no interesante, ¿no?, todo lo que les dice conforme al Espíritu Santo, ellos van a hablar, será la voz del Señor, la voluntad del Señor. A mí me llama esto la atención sobre estos versículos, se me lleva a la reflexión de manera personal, que si lo que hablo yo o hablamos de manera general es algo que va inspirado del Espíritu. Sí, fíjate qué gran responsabilidad, ¿no? Porque verdaderamente cuando nosotros hablamos, si bien no constituye una escritura para toda la iglesia, sí constituye la voz del Señor. Sí, es decir, imagínate esta parte. El obispo me pide a mí que vaya y dé un testimonio, dé un discurso sobre cualquier tema en alguna reunión dominical, ¿sí?, en una reunión sacramental. Mi obligación como santo de los últimos días es prepararme para tener el Espíritu Santo, porque lo que hable ahí será la voluntad del Señor, será la voz del Señor, y todo esto para edificarnos los santos mutuamente. Y esta es la responsabilidad que también tenían ellos, ¿no?, que el Señor les estaba dando a estos hombres, y también ha sido dado para nosotros, ¿no? Creo que es una gran parte que podemos considerar si las palabras que usamos, la manera en que lo decimos o lo que hacemos, viene con la intención del Señor y es las palabras del Señor, y si es lo que el Señor quisiera decir para salvación de sus hijos. Sí. Creo que esa es la parte que podemos ver. Y pues también el elder Ulises Suárez, ¿no? Él menciona en cuanto a él. El elder Suárez del quórum de los 12 dijo lo siguiente: tener profetas es una señal del amor de Dios por sus hijos. Ellos hacen saber las promesas y la verdadera naturaleza de Dios y de Jesucristo. Hermanos y hermanas, desde lo más profundo de mi corazón, testifico que los profetas hablan por el poder del Santo Espíritu. Testifican de Cristo y de su divina misión sobre la tierra. Representan la intención y el corazón del Señor y son llamados para representarlo a Él y para enseñarnos a nosotros lo que debemos hacer para volver a vivir en la presencia de Dios y de su Hijo, Jesucristo. Somos bendecidos al ejercer nuestra fe y seguir sus enseñanzas. Al seguirlos,
nuestras vidas son más felices y menos complicadas. Nuestras dificultades y problemas son más llevaderos y creamos una armadura a nuestro alrededor que nos protegerá de los ataques del enemigo en esta época. Bueno, pues aquí nos habla, ¿no?, Elder Suárez, de qué manera el Espíritu hace esta importancia con los profetas, ¿no? De esta parte de también reconocerlos como que ellos son los que nos guían, y creo que hace un poco también de énfasis en la sección anterior, ¿no?, de lo que estábamos viendo, de cómo era José observado, por así decirlo, sí, por los demás. ¿Medido? Medido, sí, por las personas con quienes estaba él. Y pues bueno, esta parte interesante, ¿no?, de lo que menciona. Sí, entonces aquí podemos ver claramente cómo es que la voz del Señor se escucha a través de los profetas, especialmente ¿en dónde? Especialmente en la conferencia general. De hecho, el elder Jeffrey R. Holland, Luz, si me permites, dijo lo siguiente, dice: les pido que en los días subsiguientes reflexionen no solo en los mensajes que han escuchado, sino también en el fenómeno excepcional que es la conferencia general en sí. Lo que nosotros como santos de los últimos días creemos que son estas conferencias y lo que invitamos al mundo a que escuchen y observen en cuanto a ellas. Testificamos a cada nación, tribu, lengua y pueblo que Dios no solo vive, sino que Él también habla para nuestra época y en nuestros días. El consejo que han escuchado es bajo la dirección del Santo Espíritu. La voluntad del Señor será la palabra del Señor, la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Pues bueno, creo que muy complementario, ¿no?, esto de Elder Holland, y esta parte yo me quedo con lo que ellos dicen, ¿no? La verdad la podremos conocer a través del poder escuchar a los profetas del Señor, de poder también tener esta disposición de poder escucharles y aprender que nuestra vida puede ser más feliz a través de escucharles a ellos, más sobrellevadero también nuestros problemas, y que esto nos puede fortalecer a nosotros en nuestra vida y a la vez nuestro espíritu. En esta misma sección 68 que estamos analizando, viene un tema de suma importancia, Luz, y muy actual en cuanto a la enseñanza de los hijos. La hemos intitulado Enseñarán a sus hijos, este segmento, Luz. Vamos a leer algunos versículos y vamos a conversar sobre esta responsabilidad primordial que tenemos los padres de enseñar a nuestros hijos acerca del Evangelio de Jesucristo. Sí, así es. Como tú mencionas ahorita, Salvador, gran importancia, ¿no?, en enseñar a los hijos, y pues en estos versículos lo menciona. Dice en el versículo 25, y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Porque esta será una ley para los habitantes de Sion o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado. Y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad, y recibirán la imposición de manos. Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. Versículos muy claros, ¿no? Donde dice lo que tenemos que enseñar, menciona aquí cualquiera tendría que enseñar a sus hijos a comprender la doctrina de Cristo, la doctrina del bautismo, del arrepentimiento, de hablar acerca de tener esta fe en el Salvador, ¿no? Y pues bueno, creo que estos versículos, sí, a mí no me termina de agradar donde dice, ¿no?, la responsabilidad o el pecado se da sobre la cabeza de los padres. Porque ¿No te termina de agradar? es que siento peso. Yo digo, ese sí le voy a enseñar, no me digas, va a caer sobre la cabeza de los padres, porque, ay, me da para abajo mi cabeza. Pero es entendible. Fíjate que me gusta que hayas dicho esto, porque vamos a voltear un poquito las cosas. Ajá. Dice, la escritura originalmente dice, y no les enseñan a comprender. Vamos a cambiar, dice, y les enseñan a comprender. Dice, si hay padres que tengan hijos en Sion y les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, la fe, a creer en Dios, y lo que aquí menciona, al llegar a la edad de 8 años,
la bendición será sobre la cabeza de los padres. Ándale, ¿por qué no le puso así, José? Sí, eso es algo muy bueno, ¿no? Si te fijas, yo creo que muchas de las escrituras que leemos aquí en Doctrina y Convenios traen más o menos esta connotación, y yo creo que era algo propio de la época, ¿sí? Entonces, si hoy lo ponemos en un sentido más propositivo, más positivo, sería exactamente lo mismo. Enseñarle a nuestros hijos va a traer sobre nosotros bendiciones sobre nuestra cabeza. Sí, sí, claro. Me gustó. ¿Ahora sí? Sí, ya me ¿Ahora sí abrazas esta escritura? Sí. No, es cierto, y esa es la importancia, ¿no, Salvador? Y menciona aquí incluso que tienes que enseñarle también a andar rectamente delante del Señor. Y eso no es algo que sea algo tan fácil. Incluso creo que estas doctrinas básicas que se han mencionado me hace reflexionar cuáles estoy enseñando yo en casa. A lo mejor no las 4, pero sí llevo 2, ¿no? Y necesitaría ver cuáles me faltan. Incluso a lo mejor hay padres o personas que podamos pensar, bueno, es que no estoy tan preparado para ello, ¿no? A mí no se me da esto de enseñar estas doctrinas en mi hogar, o siento que a lo mejor no lo explico bien. Y yo creo que eso puede suceder, pero principalmente no decaigamos, ¿no? En esto. Ahora, Luz, hay un aspecto que tú y yo hemos platicado mucho durante mucho tiempo. Entre los santos solemos enseñarnos la doctrina, solemos enseñarnos estas partes de la fe, del arrepentimiento, memorizamos los artículos de fe, le enseñamos a los niños alguna escritura. Sin embargo, hemos visto que muchas veces esto no necesariamente se lleva al corazón, ¿sí? Es decir, podemos aprender el Evangelio mentalmente, pero nuestros actos no nos llevan a tener, más bien a que seamos más generosos, más amorosos, más pacientes, menos groseros, ¿sí? Más llenos de amor. ¿Qué podemos hacer, Luz, para que realmente las enseñanzas de Jesucristo penetren profundamente en nuestro corazón, al grado que cambien nuestro corazón y cambien el de nuestros hijos? Sí, definitivamente creo que en la lectura es muy bueno aprender las escrituras, la doctrina, pero si yo no vivo la experiencia de esta doctrina o esta escritura que he leído, difícilmente se va a quedar en el corazón, va a quedar solo en la mente, ¿no? Como si a veces, ok, ya entendí, amar al prójimo como a ti mismo. Dar servicio porque hay que dar servicio porque hacemos una actividad de servicio en la iglesia. Sí, sí, y esas son cosas comunes que hacemos, pero no vamos como que a ver, ¿qué me está dando? ¿Qué experiencia? Solo es algo que podemos recomendar con los hijos y a nosotros mismos también, es reflexionar, meditar, ¿qué experiencia me estoy llevando de esta doctrina que estamos aprendiendo, como te mencionaba, y esta situación como de prestar servicio? ¿Qué me estoy llevando? Es algo que podemos hacer más reflexivo en el hogar. A mí me encantó también uno de los discursos que dio por ahí la presidenta general de la primaria, la hermana Jones, y ella mencionaba acerca de lo que podíamos hacer a temprana edad en la enseñanza con los hijos. Y me encanta porque creo que esto es lo principal y lo básico. Tú tienes que enseñar desde muy pequeño a los hijos a poder formarse en el Evangelio para que en la vida adulta ellos se les haga más sobrellevaderos sus situaciones, ¿no? Y ellos vean la facilidad como pueden manejarse a medida que se afianzan al Evangelio. Pero va a ser desde pequeños. De grandes no quiere decir que uno dice, bueno, no lo hice de pequeños, ya se me fue. No, de grandes se puede hacer, pero vamos a batallar más. Y nos cuesta, sí, va a costar y vamos a llevar el doble de esfuerzo tanto para los hijos como para los padres. Por eso la importancia que menciona la hermana Jones de poder hacerlo a edades tempranas. Sea en la edad en la que estés, hazlo. Sí. ¿Sí? Sí. Que lo hagamos y de esta manera podamos fortalecer a los hijos. Y el de conversaciones esenciales, me encantó también este discurso de la hermana. Si me permites lo cito, dice lo siguiente, dice: no podemos esperar que la conversión sea algo que simplemente le suceda a nuestros hijos. La conversión accidental no es un principio del Evangelio de Jesucristo. No llegaremos a ser como el Salvador por azar. Amar, enseñar y testificar en forma deliberada pueden ayudar a los hijos a sentir la influencia del Espíritu Santo a una edad temprana. El Espíritu Santo es esencial para el testimonio de nuestros hijos y su conversión a Jesucristo. Queremos que ellos se acuerden de Él para que puedan tener su espíritu consigo. Esa es la importancia, ¿no?
que se acuerden de Él para que puedan tener el Espíritu del Salvador en sus vidas. Y creo que esa es la parte importante también, de que ellos empiecen a tener testimonios personales, pero también la importancia de que nosotros podamos testificarles de nuestras experiencias, de nuestra vida, y de esta manera el poder fortalecer la vida de nuestros hijos. Sí, y es que más allá, Luz, lo que yo veo es, más allá de una serie de cosas que ordinariamente hacemos los santos, como leer las escrituras, como asistir a la capilla, como ir al templo, como hacer una actividad de servicio, etc. Más allá de estas cosas es, ¿por qué hacemos estas cosas? ¿De qué manera pueden llegar a trascender este tipo de actividades verdaderamente en el corazón de nuestros hijos? Ok, sí asistimos a la capilla, pero asistimos porque vamos a adorar al Salvador, no como una actividad normal. ¿Sí? ¿Por qué nosotros asistimos al templo? Porque somos un pueblo de convenios, y porque amamos al Salvador, y porque deseamos unir a las familias en eslabones eternos. ¿Por qué hago una actividad de servicio? Porque amo al Salvador, porque amo a las personas. Entonces, hermanos, los profetas han sido muy claros con nosotros. El presidente Nelson especialmente nos está hablando y diciendo que nuestros hijos, y nosotros también, claro, estamos preparando la venida del Salvador para que cuando Él regrese tengamos un pueblo preparado. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser más amorosos, a amar al Salvador, a glorificar su nombre, a escuchar la voz del Espíritu Santo, entonces estamos poniendo los cimientos para que este pueblo esté listo para recibir al Salvador en su segundo advenimiento. Continuando con esta sección de Doctrina y Convenios 68, creo que en los últimos versículos aparece algo muy interesante, donde habla acerca de que el Señor nos sigue diciendo un poco acerca de esta parte de que a los hijos siguen creciendo o se les sigue enseñando, pero de qué manera también a veces en ocasiones sucede, como tú ahorita mencionabas, hablamos de un pueblo que se está preparando, pero al estarnos preparando también hay situaciones que pueden suceder que no son muy complacenteras para el Señor. ¿Sí? Entonces en el versículo 30 nos habla en cuanto a esto y dice: y en vista de que se les manda a trabajar, los habitantes de Sión también han de recordar sus tareas con toda fidelidad, porque se tendrá presente al ocioso ante el Señor. Me gusta esa escritura. Porque ¿qué? O sea, el mandamiento es, ok, acuérdense, o sea, sí vamos a establecer Sión, pero como decimos acá, hay que chambear. Sí, hay que chambear, porque acuérdense que al ocioso se le va a tener presente ante el Señor. Ajá. Sí, es decir, se le va a tener por responsable. Ajá, así es. Y entonces el Señor menciona esto y luego en el versículo 31 lo aclara muy bien. Ahora, yo, el Señor, no estoy bien complacido con los habitantes de Sión, porque hay ociosos entre ellos, y sus hijos también están creciendo en la iniquidad. Tampoco buscan con empeño las riquezas de la eternidad. Antes, sus ojos están llenos de avaricia. Estas cosas no deben ser, y tienen que ser desechadas de entre ellos. Dice el Señor, esas cosas no tienen que ser, nada de la ociosidad. Esto cuando lo leía me quedé pensando, ay no, pues si al Padre no le complace mucho, no está complacido con los ociosos. Y luego pensé, y uno como padre está complacido cuando están los hijos de ociosos. Sí. O sea, a veces no, ¿verdad? No sí. Pasa. Fíjate, entonces, esta parte, entendí al Padre, Sí, es correcto, ¿no? Si yo veo a mi hijo de ocioso, pues ¿qué le digo? Ponte a hacer algo. Ajá. ¿Sí? Y lo pongo a hacer algo. ¿Sí? Entonces imagínate el Padre que viniera y nos dijera lo mismo. Ahora, Luz, la parte que dice esta escritura me encanta, porque lo que básicamente el Señor nos está enseñando aquí es, si tú eres ocioso, tu hijo te está observando. Sí. ¿Sí? Entonces, como ellos te están observando, ellos también están creciendo de la misma manera, en la iniquidad. Fíjate cómo relacionan la ociosidad con la iniquidad. Entonces dice, entonces tampoco buscan con empeño las riquezas de la eternidad. Sí, esto fue lo que me encantó. Al ver esto que acabas de resumir es así, tal cual. Yo me hizo pensar esta parte que los hijos están creciendo y hacia dónde, y qué estamos dando para ver hacia dónde ellos están creciendo.
Ok, entonces, ¿quieres ver qué estás haciendo tú? Voltea a ver a tus hijos. Ay, sí, así es, más o menos, creo que esa es la respuesta, porque esa es la manera en que uno puede evaluarse de manera personal, es voltear a ver a nuestros hijos y qué cosas no les estamos dando para que ellos sigan creciendo, ¿no? Entonces, Luz, cuando nosotros vemos esto en nuestros hijos, podemos cambiar, ¿sí? Podemos cambiar y ayudarles a cambiar en la medida en que yo me vuelvo, por ejemplo, un hombre o una mujer más estudioso de las escrituras, mis hijos lo van a ver y van a ver mi cambio. Y entonces va a generar que ellos hagan lo propio. Si yo me vuelvo un hombre, por ejemplo, que estoy estudiando constantemente, no necesariamente las escrituras, sino hago algún curso de algún tipo, algún curso de estos de bienestar que hay dentro de la iglesia, algún diplomado, alguna maestría, mis hijos van a verlo. Entonces van a desear ser algo parecido a lo que yo estoy viendo. Así como nosotros volteamos a ver al Padre y decimos, el Padre es de esta manera, así nuestros hijos nos están viendo y están replicando nuestra conducta. Y esta parte me encanta, Salvador, porque me haces pensar como en el efecto dominó, que a veces no vemos, ¿no? Esta parte de llenarnos de nosotros como personas, como seres humanos, como padres de autosuficiencia, va a pegar también a nuestros hijos a medida que nos vayamos fortaleciendo. Luz, sí. Hay una parte que el elder Tar Callister, quien fuera autoridad general y presidente de la escuela dominical, habló concerniente a esta parte de la enseñanza hacia los hijos, y él dijo lo siguiente: como padres se espera que seamos los principales maestros y ejemplos del evangelio para nuestros hijos, no el obispo, ni la escuela dominical, ni las mujeres jóvenes, ni los hombres jóvenes, sino los padres. Como sus principales maestros del evangelio, podemos enseñarles el poder y la realidad de la expresión de su identidad y destino divino, y al hacerlo, proporcionarles un firme cimiento sobre el cual puedan edificar. Al fin y al cabo, el hogar es el ambiente ideal para enseñar el evangelio de Jesucristo. Todos podemos preguntarnos, ¿reciben nuestros hijos nuestros mejores esfuerzos espirituales, intelectuales y creativos? ¿O reciben las obras de nuestro tiempo y talentos? Y luego de que hemos dado nuestro mejor esfuerzo a nuestro llamamiento en la iglesia o a nuestra ocupación profesional. En la vida venidera, no sé si los títulos como obispo o presidente de la Sociedad de Socorro existirán, pero sí sé que los títulos de esposo y esposa, padre y madre permanecerán y serán venerados por los siglos de los siglos. Bueno, me encantó esto que menciona el Callister, porque primero donde dice que somos los principales maestros de nuestros hijos. Yo pensé que era ocioso porque no se lo enseñaban a los hombres jóvenes, porque el obispo no le decía, pero no, es porque uno no da esta parte de enseñanza a los hijos, y me encanta esto que lo recalca muy bien, ¿no? Y lo menciona. Y también esta parte, Salvador, donde él menciona estas preguntas, me encantó, porque de mucha reflexión, donde dice que si nuestros hijos están recibiendo nuestros mejores esfuerzos espirituales, ¿no? De nosotros, intelectuales y creativos. Creo que esta es la parte que más podemos llevarnos a la reflexión, que el llamamiento o el título que tenemos de padres son los que nos llevaremos por la eternidad y son los que pueden llegar a fortalecer a nuestros hijos. Creo que esa es la parte que hoy podemos reflexionar. ¿Estamos dando los mejores esfuerzos espirituales, intelectuales y creativos a nuestros hijos? Y si, bueno, me evalúo y siento que hay algo que tengo que hacer, ajustes o cambios, hagámoslo y empezamos a crear junto con nuestras familias. Llegamos al último segmento de este capítulo, Luz, mayordomos de las revelaciones. Ya se habían aprobado la publicación del libro de mandamientos, y si vamos al encabezado de la sección 70 de Doctrina y Convenios, vamos a leer lo siguiente. Esta revelación se dio después que la conferencia votó que las revelaciones eran de tal estima para la iglesia como las riquezas de toda la tierra. Me encanta esto. ¿Sí? Las riquezas eran de tal estima que representaban las riquezas de toda la tierra. Y así es como se llama esta sección. Bien, sígueme lo titula, ¿no? Sí. Entonces, otra vez la pregunta, ¿no? ¿De qué tanto valor le damos a las revelaciones que se recibieron en esta época a través del profeta José Smith? Luego continúa diciendo,
en la historia de José Smith se hace referencia a las revelaciones como el fundamento de la iglesia en estos últimos días, así como un beneficio para el mundo que manifiesta que de nuevo se han confiado a los hombres las llaves de los misterios del reino de nuestro Salvador. Luz, entonces, cuando analizamos las revelaciones de Doctrina y Convenios, estamos hablando del fundamento de la iglesia para estos últimos días. Y fíjate que esto me lleva a pensar ahorita en las revelaciones que se reciben a través de los profetas modernos. Siguen siendo el fundamento de esta iglesia las palabras que escuchamos en la conferencia general a través de nuestros profetas. Sí, fíjate ahorita que mencionaste esta introducción, Salvador, me hiciste reflexionar y estoy como que tanta riqueza tenemos, ¿no? Los santos. Y está aquí. Exacto, apenas te iba a decir, ahí de manera física, de manera digital, y me hizo ver como que esta parte de esto está yendo a la tierra. O sea, realmente incluso tenemos un profeta sobre esta tierra en la actualidad, como ahorita mencionabas, y eso es una riqueza que debemos de valorar. Sí. Ahora, Luz, ¿qué te parece si nos introducimos a la sección como tal? Dice en el versículo 2 lo siguiente: porque les doy un mandamiento, por consiguiente, escuchad y oíd, porque así les dice el Señor. Versículo 3: yo, el Señor, los he nombrado y ordenado mayordomos de las revelaciones y mandamientos que les he dado, y que en lo porvenir les daré. Y les exigiré un informe de esta mayordomía en el día del juicio. Luz, aquí en estos primeros versículos el Señor les está hablando específicamente a un grupo de élderes que Él había llamado, y estaba por ahí el propio profeta José, Sidney Rigdon, William McLellin, Martin Harris. Estos hombres habían sido llamados a una pequeña organización que se conoció como la firma literaria. Esta firma literaria era la responsable porque el libro de mandamientos finalmente se publicara. Entonces les está hablando específicamente a ellos. Entonces, Luz, ahora vamos a leer los versículos 5, 12 y 13 para ver qué más nos dice. Sí. Por tanto, yo los he nombrado y esta es su obra en la iglesia de Dios, administrar estas cosas y lo que a ellas atañe. Sí, los beneficios que rindan. El que es nombrado para administrar cosas espirituales es digno de su salario, así como los que son nombrados a una mayordomía para administrar en cosas temporales. Sí, y más abundantemente, y esta abundancia les es multiplicada por las manifestaciones del Espíritu. Luz, estos hombres que componían la firma literaria tenían, lo mencionamos ahorita, la responsabilidad de publicar el libro de mandamientos. Ahora, este libro de mandamientos iba a vender e iba a generar alguna utilidad. Entonces aquí en el versículo 5, cuando el Señor les habla de los beneficios que rindan, está hablando de que estos hombres van a poder tomar de esos beneficios. ¿Para qué? Para su sostén y el de sus familias, y les dice lo suficiente. Ahora, en los versículos 12 y 13 les habla sobre la administración de estas cosas y las bendiciones que ellos van a recibir, y eso atañe a la responsabilidad que ellos tenían dentro de esta firma. Luz, ¿de qué manera esto puede trascender a la vida de nosotros? Bueno, a mí me lleva a esta reflexión de que como también ellos tenían que aprender a administrar, ¿no?, las cosas del Señor, tanto temporales como espirituales, y también eran mayordomos, como aquí les dice el Señor en los primeros versículos que leíamos, en el versículo 2 o 3, de las revelaciones que habían recibido, ¿no? Y me llevó a la reflexión de qué revelaciones también nosotros hemos recibido para nosotros y cómo hemos sido mayordomo, cómo las hemos administrado, cómo las hemos utilizado y de qué manera incluso hemos tenido beneficio de ellas. Me encanta esta parte, o sea, como iglesia hemos recibido revelación. Sí, claro. ¿Qué hemos hecho con esas revelaciones en nuestra vida? El Señor... ¿Qué seguimos haciendo con las revelaciones que da el profeta? Sí, esa parte, ¿no? Ahora, porque es lo mismo, ¿no? Es el equivalente. Sí. Ciertamente para estos hombres la responsabilidad estaba en publicarlas, pero para nosotros la responsabilidad más allá de su publicación se refiere a algo mucho más trascendente: vivir esas revelaciones. Sí. Ahora, también el Señor nos ha hablado personalmente. ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos ha dicho en lo individual y en lo personal? Hermanos, consideremos las revelaciones que como iglesia, de manera colectiva, hemos recibido a través del presidente Russell M. Nelson
y el resto de los 14 hombres que poseen las llaves del reino de Dios. Que consideremos las revelaciones que en individual hemos recibido y que evaluemos si esta parte en la que estas revelaciones se nos dan para efecto de consagrarnos y para efecto de vivir esta ley celestial, lo estamos haciendo de tal modo que agrademos al Señor y que nos estamos preparando para entrar en su reino y para recibirlo en su venida. Queridos amigos nuestros, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Ha sido verdaderamente edificante y fortalecedor para nosotros. ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué te llevas? ¿Qué experiencia has experimentado al poder estudiar Ven, Sígueme individual y familiarmente? Luz, ¿tú qué te llevas? Pensé que ibas a hacer la pregunta mágica. ¿Cuál es la pregunta mágica? ¿Qué está en tu mente? ¿Qué está en tu mente? Y esto, pues, que me encanta porque siempre termino reflexionando más allá de lo que hacemos al poder leer y preparar esta clase para ustedes y para nosotros, que nos fortalece. Creo que me llevo esta parte de poder ver que este libro de Doctrina y Convenios que hoy estamos estudiando y que ya vamos a mitad del semestre, por así, a mitad de año en este semestre que ya ha sucedido y ha pasado, creo que es una riqueza. Que he aprendido a valorar más, que realmente una de las cosas que nos ayudan a poder fortalecer nuestro hogar, nuestra familia, los hijos, es mediante estas revelaciones, y también por sí mismo el poder ver que somos mayordomos también, hasta dónde soy mayordoma de las revelaciones que recibo continuamente, que soy muy bendecida por tener un profeta en la actualidad y cómo ello también va a bendecir a mi familia. Muy bien, gracias Luz, gracias por tus palabras, gracias amigos por estar con nosotros. Nos encantaría que nos escribieras y nos dieras tu reflexión sobre este primer semestre al estar estudiando Doctrina y Convenios. Nos vemos la siguiente semana.